Buenas tardes, bienvenidos a la Semana de la Arquitectura 2019. Una semana que iniciamos este pasado 30 de septiembre con un taller de microarquitectura, donde tuvimos la oportunidad de jugar, de volver a ser niños y que los niños del Colegio de Playa Honda soñaran ser arquitectos. Hoy continuamos con esta Semana de Arquitectura que se está desarrollando en el municipio de San Bartolomé. Una andadura que empezó en el año 2017, cuando arrancó este colegio con la nueva planta colegial. Nos propusimos sacar la arquitectura o acercar la arquitectura a los distintos municipios de la isla. En el 2017 nos fuimos a Teguise, en el 2018 nos acercamos al municipio de Aría, y este año, gracias a la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé, hemos podido hacer realidad la Semana de Arquitectura en este municipio. Agradecer a la corporación, en especial a la concejal de Urbanismo, Marlene Romero, que está por aquí, al alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, por ilusionarse con este proyecto, por abrirnos las puertas del municipio y dejarnos celebrar la Semana de Arquitectura aquí. Como estamos en tu casa, como nos abriste esta magnífica casa, le doy la palabra al alcalde del municipio. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias y muchas felicidades a la vista del aforo que hoy has conseguido concentrar tú y tu equipo. Pues es verdad que hay que felicitarte porque has demostrado o has generado interés en algo que lo tienes, sin duda, pero que a veces con la cantidad de actos que hay en el día a día, pues es difícil de ver este aforo tan lleno. Bueno, bienvenidos a San Bartolomé, bienvenidos a su casa. Bienvenidos a una joya de la arquitectura popular nacional, regional, insular y por supuesto de nuestro municipio de San Bartolomé, que es esta magnífica Casa Mayor Guerra que ha visto pasar mucha historia por este municipio desde el siglo XVIII, desde el siglo que empieza en 1700, ¿no? Bueno, nosotros que estamos muy contentos de que estén aquí, de que estén ocupando este espacio, de que lo pongan en uso, en valor. Nosotros estamos empeñados en darle otras funciones que no sean las de, bueno, un espacio que está cerrado y que solo se utiliza para bodas. Tenemos grandes ideas, ¿no? Y esperemos que en esta legislatura se pongan en práctica, ¿no? Bien, vienen a un municipio de gente humilde, gente honesta, gente con arraigo, pero gente que se sabe adaptar a los tiempos, igual que la arquitectura. Además debe ser una de las líneas de trabajo, creo que todos ustedes, hombres y mujeres que se dedican a esto o que son apasionados de esto, deben seguir, ¿no? Y lo digo porque San Bartolomé a lo largo de su historia pues ha tenido que moverse, que desplazarse en función de las condiciones climáticas y bueno, pues de las condiciones, en este caso del paso de Jable por nuestro municipio. Yo no voy a extenderme mucho, ahora eso sí les quiero decir que mi interés en base al contacto que he tenido con muchos de los que están aquí, que han hecho una magnífica labor con nuestro ayuntamiento, con el ayuntamiento de San Bartolomé, empezando por el arquitecto Alberto Lasso, al que hay que reconocer gran parte de todo lo que se ha podido hacer, pues viene de una premisa que sí he aprendido y es la de hacer las cosas de manera práctica. San Bartolomé tiene un gran patrimonio histórico, esta casa es prueba de ello, la casa Hey, la Molina de José María Giles, la Molina de Juan Armas, y otra infinidad de edificios públicos. Hay que conservarlos evidentemente, pero hay que mirar hacia el frente. Y mirando hacia el frente se consigue algo muy importante, y es que las personas que viven en este municipio o en cualquier otro hagan uso y puedan disfrutar de ese entorno patrimonial. Y eso es clave. Y para que puedan disfrutar hay algo también importantísimo, como es eliminar las barreras arquitectónicas. Nosotros estamos empeñados en esta legislatura en sacar adelante proyectos que consigan eso, que consigan una movilidad por nuestro espacio, que es tan importante en una población además que envejece tan rápidamente como la nuestra, ¿no? De ahí que tengamos proyectos muy interesantes como el Centro de Respiro Familiar, o convertir, por ejemplo, a Playa Honda el segundo núcleo más poblado después de Arrecife, en una ciudad 100% accesible. Sería un sueño, ¿no? O grandes proyectos como los que tenemos para solucionar grandes problemas de la isla, como son el paso entre la Playa Honda residencial y la Playa Honda comercial, industrial, ¿no? Que tan empeñados estamos por ese colapso que se produce en determinados momentos del día, ¿no? Bueno, poco más, desearles unas jornadas estupendas y decirles que yo tengo una premisa, en mi equipo también, y es que la política se viene a hacer feliz a la gente. Y para hacer feliz a la gente ustedes tienen un papel fundamental, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Muchas gracias, Alexi. Pues bueno, hoy estamos aquí para escuchar la conferencia de Manolo Feo. Manolo es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas, proyectos 1, 4 y fin de carrera. Ha sido profesor también de la Universidad Internacional de Cataluña. Comparte despacho entre Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona. Su obra construida ha sido premiada en distintos concursos arquitectónicos y publicada en distintas revistas nacionales e internacionales. Ha hecho ponencias en distintos lugares, tanto a nivel insular, nacional e internacional. Ahora sumará a Lanzarote, que no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo. Les contaría mucho porque, bueno, los que pasamos por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas tuvimos la oportunidad de disfrutar de distintas conferencias de Manolo. Su obra es un ejemplo de arquitectura, de diseño, de funcionalidad. No te deja indiferente y la verdad que es un verdadero placer después de años, después de haber pasado por esa escuela, tenerlo hoy aquí en Lanzarote. Gracias por aceptar la invitación y espero disfruten de la conferencia. Hola, hola. Bueno, yo siempre digo lo mismo, les agradezco enormemente que estén aquí porque cada uno de ustedes va a perder 1 hora o 1 hora y cuarto de sus vidas. Si se suman todas las personas que están aquí son un montón de tiempo y es un regalo enorme que hayan decidido, en vez de hacer otra cosa más importante, estar aquí. Y luego he oído que el título ha producido algún tipo de curiosidad. En el periódico publicaron después de la muerte de mi padre, del padre. Es un título freudiano, no es un título personal. Al final creo que algo de mi padre va a salir. ¿Podemos poner el PowerPoint? Perdona, alguien que controle. ¿Por qué el título? Yo siempre les digo a los alumnos que cuando los arquitectos somos víctimas de 2 tipos de imágenes. Las imágenes que generamos nosotros, las que creamos, y otro tipo de imágenes que son las que nos asaltan. Cuando ves una obra o un proceso creativo que te interesa, te quedas seducido por ese proceso creativo y a veces navegamos entre una situación. ¿Cómo se coloca esto? Entre una situación y este dibujo es la primera casa que yo hice. Está dibujado con un instrumento que algunos recordarán, el Rotring, sobre papel poliéster. Eso es una trama de Letraset. Y era el momento en el que la representación gráfica con Rotring alcanzó el máximo nivel de desarrollo. A los 10 minutos llegaron los ordenadores, llegaron los plotters y todo esto quedó muerto. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque ordenando proyectos para esta charla y recordando un libro que he leído recientemente, que es La muerte del padre, de Karl Ove Knausgaard, en el que habla de cómo el conocimiento se fija cuando la primera operación que haces es fijar la distancia a la que miras algo. Las distancias interestelares las miramos con telescopios, las distancias microscópicas las miramos con un microscopio electrónico. Una vez que se ha fijado el tiempo, dice el último párrafo, el tiempo empieza a correr más deprisa. Y yo he tenido esta sensación estos días preparando la charla. Y por haber leído de nuevo este libro, la autobiografía científica de Rossi. ¿Se acuerdan de Aldo Rossi? Aldo Rossi era un arquitecto que podamos decir que tocó el cielo en vida. Era un catedrático de Venecia. Y este libro lo escribe ya muy mayor, un poco anticipando o teniendo la premonición de su muerte. Y en ese libro habla de que hay 2 tipos de arquitectura. Una que se hace desde la juventud, desde la ilusión, desde las ganas de cambiar el mundo, cuando te sientes poderoso, cuando tienes instrumentos, tienes tiempo, no sabes cuánto te va a costar las decisiones que vas a tomar en cada proyecto. Y hay un momento en tu vida en que aparece eso que todos deseamos y que cuando lo tenemos nos pesa, que se llama la experiencia. Y la experiencia se convierte en una lápida muy pesada que hace que cuando cojas el lápiz e intentes dibujar, la mano te pese. Por lo tanto, de pronto descubre que aquello que habías estado buscando toda tu vida, yo creo que eso afecta a la arquitectura y afecta a cualquier proceso creativo, de pronto lo tienes y no era como tú lo imaginabas. Entonces, los proyectos que voy a enseñar están como ordenados en 2 capítulos. Aquellos proyectos en los que yo creía que era capaz de hacer cosas y aquellos proyectos en los cuales he detectado que cuando el tiempo pasa,
cuando el tiempo pasa, se convierten en algo casi testamentario, en el sentido de que empiezas a reconocer relaciones. Esto es una cosa que pasa cuando te haces mayor, de pronto estableces relaciones, las cosas empiezan a hablar con las cosas, como cuando colocas objetos sobre una mesa y los objetos se ponen a hablar solos. Eso pasa en un momento de tu vida. La autobiografía científica de Rossi es un libro maravilloso, para nada técnico, y en el que él recuerda ese momento perdido de cuando la ilusión embargaba su vida como arquitecto. Nosotros trabajamos en un sitio así, en un sitio que hay cumbre, medianía y costa. Canarias es un lugar un laboratorio para trabajar excepcional. Cada isla tiene sus características y más allá de intentar rehacer una arquitectura del paisaje exótica, atlántica, exuberante, volcánica, a mí me ha interesado siempre otras cuestiones del paisaje, como tienen que ver con la luz, con hacer visibles condiciones del paisaje que son invisibles. Veremos en algún proyecto que eso ocurre. Esto era preparando la charla. Este es el lugar donde yo trabajo. Creo que es importante, que quería enseñarlo, porque es un lugar donde pasan cosas así. Hay maquetas a escala 1:1, a pequeña escala de sillas que forman parte de proyectos del pasado, donde los libros, los objetos, las aficiones, los vicios, pues se van mezclando, obras de arte, muchos libros, muchísimos libros, maquetas, más libros, objetos extrañísimos, carteles. Es un espacio en el cual las cosas hablan. Y esa condición de que las cosas cuando se colocan juntas establecen relaciones más allá de nuestro propio deseo, es algo que quiero reconocer en nuestro trabajo. Muchos libros, muchísimos libros. Esto es una imagen de Gianni Berengo, un fotógrafo italiano, en el cual se establece una condición espacial parecida a la que he intentado describir en el estudio. Personajes que aparecen en distintos tipos de relaciones que hacen que el espectador inmediatamente construya un discurso, construya una historia. ¿Por qué este señor está de espaldas? Lo que hay en su espalda es un reflejo. Esto es un Vaporetto en Venecia. El acto de sacar una fotografía es una acción doble, es una acción de selección y una acción simultánea de deselección, de evitar aquello que no queremos que forme parte del discurso. Estas fotografías todas tienen un relato implícito, que da igual que sea el que el fotógrafo quería recoger, es el relato que nosotros somos capaces de construir. ¿Qué historia hay detrás de estos personajes, de esos besos que el acto de seleccionar, por lo tanto, produce una sobreinformación sobre el objeto observado. De alguna manera, este era uno de los temas de la charla. El otro tema era ese asunto del territorio fronterizo con disciplinas que antes eran arquitectura y ahora no lo son, o que ahora son arquitectura y antes no lo eran. Estoy describiendo una situación de la arquitectura como una especie de territorio fronterizo, lleno de transversalidades, donde la antigua relación morfología urbana, forma edificatoria, ya no nos la creemos, y donde ahora las impresoras en 3D van a hacer que la frontera entre una maqueta y la realidad construida se disuelva. Por lo tanto, la aproximación al arte o el arte como mecanismo para trabajar en arquitectura no me interesa más que como proceso creativo. Y a veces la utilizamos en clase para hacer explícito algo que, usando la coletilla, esto es como si, y el como si, como hizo Duchamp en no sé dónde, o como hizo Donald Judd en no sé dónde. Esta es una intervención en el Temps de Flors. ¿Saben lo que es el Temps de Flors? Es una fiesta que se hace a la primera semana de mayo en Girona. Trabaja sobre un tema que tenga que ver con una flor. En este caso nosotros escogimos la rosa y se trataba de trabajar sobre este patio del Museo de Arte de Girona, este otro patio y este otro patio con un presupuesto de 3.000 euros. Estas cosas pasan. La solución fue recordar, y aquí aparece un proceso creativo que no es estrictamente arquitectónico, sino que pertenece al mundo del arte, el cubismo sintético. Esto es un cuadro de Juan Gris que se llama La Música, en el cual la música está representada por la forma del instrumento musical, por el material que construye el instrumento, que es la madera, por el pentagrama, por el texto escrito, en este caso Picasso, de tal manera que el cubismo sintético nos permitía hacer una intervención donde la rosa se disolvía en algunas condiciones que tienen que ver con la rosa, su geometría, el color, el olor, una filmación donde aparecían relatos sobre cómo se puede cocinar con rosas, cómo se puede vestir con rosas, cómo aparece la rosa en la historia de la literatura.
Una de las intervenciones consistía en construir un enorme pétalo, que era esta estructura de madera, en el cual, en esos huecos que van apareciendo, se situarían rosas que en la primera semana de mayo aumentan de precio, y por lo tanto no éramos capaces de llenar todo este espacio con rosas. La solución fue esos elementos verticales que recibirían un espejo, de tal manera que se duplicaría el tamaño visual o el espacio óptico perceptivo de la rosa, y así se hizo. El primer día de inauguración llovió, estas cosas suelen ocurrir, y añadió un componente, una interferencia interesante que, lejos de resultar dramática, pues introdujo el brillo, introdujo otro reflejo más en la superficie del DM rojo pintado, que aguantó fantásticamente. Este era el escenario durante una semana. La gente podía atravesar el espacio y ven el espejo con las rosas duplicadas. Este era uno de los elementos de esta historia del cubismo sintético de la rosa. Todas estas imágenes son duplicadas. Y los niños podían atravesar y con peligro de resbalar. Otro de los patios, pues hacíamos una referencia a la película American Beauty. ¿Se acuerdan de la escena de la chica bañándose en rosas? Hacía un frío terrible, buscamos a una modelo que se bañara ahí, no quiso en absoluto someterse al tratamiento, pero la idea era que hay como una especie de árbol de rosas, que son esos cables rojos de los cuales han caído las hojas y han llenado la bañera. En el fondo de ese pozo hay una filmación donde se relata, pues, lo que contaba antes: cocina con rosas, música con rosas. Y por último, la rosa como geometría. Solamente teníamos dinero para construir las esquinas de la figura. Esos son los diedros que cuando se entienden en total, pues producen la rosa que ocupa los 4 patios. La rosa más bonita del mundo la plastificamos, esto es antiecológico, la pusimos dentro de un pozo y le pusimos un espejo para que la gente pudiera acercarse, ahí aparece, y mirarla. Fue la única que aguantó 2 semanas porque estaba, ya digo, completamente artificializada. Y bueno, esto es una intervención en la cual pues aparecen factores que tienen que ver con usar un proceso creativo que no pertenece estrictamente al mundo de la arquitectura, sino pertenece a territorios cercanos, transversales, territorios de colonización, donde tú vas utilizando pues mecanismos de producción de forma que no son estrictamente en su origen arquitectónico. Algo parecido pasó en este proyecto ya antiguo. Los proyectos van a ir de 5 en 5 años. Este ya tiene unos cuantos. Es un colegio infantil en el polígono de Ginamar, en la confluencia entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria. Es un lugar muy agresivo, con una autopista que pasa por delante, con un desnivel mínimo de 1,80 m, que era bastante incómodo para el programa del centro, porque eran niños con pequeñas deficiencias motrices, auditivas o visuales, pero que no llegaban a un grado de minusvalía que obligara a situarlos en un centro más específico. Esto ocurrió durante el transcurso del desarrollo del proyecto. Esto es una sibila de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, un personaje que está rotando, su columna rota porque tiene un pie apoyado en un desnivel, que es ese cubo de madera. La columna vertebral aparece como exagerado o visibilizada por la costura del vestido, y sujeta entre los brazos la sección del edificio. La sección del edificio es una cubierta en V, uno de los aleros es horizontal, el otro está inclinado para aceptar la diferencia de cota del 1,80 m del edificio. ¿Cómo se soluciona un edificio para minusválidos con 1,80 m de desnivel? Pues haciendo que todo el edificio esté plegado, como si lo soltara sobre el desnivel y él solo se deformara, se dobla en medio y se adapta como un gato que lo pones al sol durante largo tiempo a la forma del lugar que ocupa. El edificio era una especie de pequeña ciudad con una calle mayor, calles transversales. Las aulas tenían ventilación por 4 partes, de tal manera que aparecía un sistema de perforaciones que un poco era el mismo sistema de perforaciones del proyecto anterior, del proyecto de Girona. Este edificio se construyó, como digo, en la confluencia entre 2 municipios, en un lugar terrorífico, con un relleno de muy mala calidad. La mitad del presupuesto se gastó en ese relleno, que luego es una operación invisible. Estos son los patios que permiten que cada aula tenga ventilación e iluminación por 4 lados, que genera esa topografía plegada de la cubierta que hacía referencia a la espalda de la sibila de Miguel Ángel.
Y esta es la planta del proyecto con el gimnasio que aparece en la parte superior izquierda y el alero donde los padres vienen a recoger a los niños en el ángulo inferior derecho. El resto es esa especie de ciudad en miniatura con una calle muy ancha, plegada, sin un solo escalón, y que adquiere este tipo de configuración con los pavimentos. Cada una de esas líneas es pintura señalética de carretera. La mitad del presupuesto se fue en la cimentación invisible, como decía, y las carpinterías y los detalles hacían referencia a que el mundo formal de los niños en este momento ya no es estrictamente el de Heidi o el de Disney, aunque ahora Marvel pertenece a Disney, pero bueno, ese es otro tema. Aquí queríamos hacer una referencia al mundo manga. Las puertas tenían ojos y tenían esos ojos rasgados, son objetos que exhiben los mecanismos por los cuales se mueven, los engranajes quedan a la vista pero inaccesibles por supuesto. Y estos son los detalles, bueno, a los que dedicas mucho tiempo para poder construir pues, este tipo de cosas. La forma del cerramiento hacía referencia a un estanque que existía en el lugar con unos muros de 3 metros de ancho, esa geometría inclinada hacía referencia a eso. Esta es la puerta de entrada, con ese rostro de japonés que te mira, el alero donde los padres reciben a la sombra a los niños cuando termina la jornada laboral, la jornada docente, y fotos de la construcción donde el edificio va enseñando en aquellos lugares donde hace un esfuerzo estructural, pues van apareciéndole vigas, como el gimnasta, que al hacer un ejercicio consigue que sus músculos se hinchen o se sobredimensionen. Todos los elementos de funcionamiento del agua, en vez de tragárnosla y llevarla con un bajante, pues se hacía un énfasis en que todo ese movimiento se viera, saliera del edificio, de la envolvente del edificio, cayera en el suelo, produjera una huella en ese jardín que todavía no estaba plantado. El tema de señalética, esa musculatura, como decía, esos nervios que van apareciendo cuando hay que saltar una luz de 15 metros en el interior con una losa de hormigón, y los mecanismos de las puertas, que son como pequeños cortapuros, como esta es la puerta de acceso al garaje, cerrada y abierta. ¿Entienden el mecanismo? Cuando se mueve el plafón posterior, pues el hueco, paso al anterior, coincide y permite el paso de los adultos por el hueco central y de algunos niños más atrevidos por el hueco de la izquierda. Este sería el espacio del intermedio entre la valla y el colegio. Tengo muchas imágenes, las iré pasando rápido, algunas casi sin explicarles, casi una visita que vamos a hacer algunas obras que ya han ocupado su lugar en este discurso. Este es un proyecto hecho en un momento de ilusión, de felicidad, que creíamos realmente que el sonido de los niños bajando por esas rampas, girando, esquivando esa esquina y divirtiéndose y gritando. El colegio estuvo construyéndose mucho tiempo y no había sonido en su interior. Cuando por fin se ocupó, la experiencia de oír los chillidos de los niños y sus risas fue absolutamente maravillosa. Enmarcar, para convertir un lugar tan dramático como el Polígono de Ginamar, que es un lugar de carácter periférico, en una especie de ficción pictórica, perforando un muro y mirando seleccionando y deseleccionando, como decía antes, o el gimnasio, que es una estructura que está literalmente calcada de una obra de Richard Serra, que tiene como 15 veces la altura de ese objeto, como si estuviera enterrada y la base de esa obra estuviera a la cota del mar. Esto está muy cerca de la costa, como decía, en Ginamar, en el sur de Gran Canaria. El pasillo con el sistema de plegaduras casi imperceptible, intentando hacer énfasis en los elementos de entrada de aire, de luz. Esa pintura está hecha para que cuando se produzca algún tipo de daño o huella por parte de los niños en la pared no sea necesario pintarla completo, sino se pinta solamente un fragmento. Es un rodillo de pintura seco y luego encima un rodillo de pintura húmedo. Y hacer énfasis en la geometría, pues en el trazado del pavimento, generando esa especie de cremallera en medio. Y yo siempre digo que este colegio está construido como los cohetes de la NASA, con lo más barato que había en el mercado. Este era un pavimento que tenía un proveedor local de Telde que ya no debe existir en el mercado. Y bueno, pues lo que interesaba era dejar la huella de cómo se colocaba, la huella del hombre que estuvo ahí de rodillas intentando hacer el decalaje como se planteaba y solucionando casi en tiempo real los acuerdos geométricos y las entregas entre las distintas superficies. Este es un recorrido por el interior del colegio recién inaugurado y esos elementos que hablan en el interior del movimiento. Esta pieza se dejó sin pintar a propósito en un lado, mientras que en el lado contrario esta es la pintura que se utiliza para el galvanizado, para evitar que la pintura que se coloca de acabado sea rechazada, mientras que por el lado contrario pues tenía la terminación adecuada.
Son decisiones que se toman en la obra para un poco aprovechar pues, momentos felices que nos parecía que podía ser interesante conservarlos. Y este espacio es el gimnasio, que pertenece realmente al colegio, del cual es ampliación este edificio, y en su interior actúa como una especie de reloj de sol. Esa pared del fondo, a las 12 del mediodía, en septiembre, la luz entra rasante completamente y pone en valor todos los defectos constructivos del hormigón visto, que es maravilloso. En Canarias tenemos la gran fortuna de poder hacer hormigones vistos con mano de obra poco especializada y, por lo tanto, aprovechar la imperfección, la información óptica, las ganas de tocarlo. Yo odio los hormigones japoneses, lo siento, esos hormigones que parece que les han dado una lija o que los han encofrado con ceniza, entre otras razones porque soy incapaz de hacerlo. Y a veces hay que convertir los defectos en virtud para que... Ese elemento rojo era, le llamamos el termómetro, era unos elementos de carpintería que siempre tienen la misma altura con referencia a un plano horizontal, porque el edificio se mueve 1,80 m, y en ese 1,80 m el termómetro va cambiando de altura y te indica qué cota con respecto a ese plano virtual te estás situando. Aquí ven casi cerca de las 12, cuando el reloj empieza a dar la hora. Y en el interior hay un objeto pintado que hace referencia a estos trabajos de Max Bill o de Beverly Piper. Es un objeto incómodo que casi no cabe, que es el diseño de la señalética del gimnasio. Y en el interior de ese edificio, entendido como si fuera una especie de paisaje, hay dos intervenciones que hacen personas ajenas al edificio. Esta intervención tiene que ver con las manos que dibujaba Eduardo Chillida, y se trata de dibujar encima de las pizarras del interior del pasillo algo para perder ese miedo que todo el que ha dibujado tiene de cuando oyes por primera vez el papel en blanco. Es como que yo cuando dibujo, la primera línea que hago siempre la borro. Hay como una especie de temor al vacío del papel, hasta que al final el papel es hollado, es violado y se llena de información y empieza a hablar contigo. Pues esa es una pizarra en donde con pintura fluorescentes se pintaron estas manos. Este es el proceso y ya por fin los niños ya eran capaces de poner encima sus trabajos, donde cada pizarra correspondía a una de las aulas. Este es el espacio al que hago referencia, otro de los termómetros. Y esas figuras que se ven rugosas sobre la superficie hacen referencia a un objeto. Son todas esas figuras en rojo que están en cada una de las pantallas del edificio, un objeto que si reconstruyéramos la volumetría de las secciones que aparecen grafiadas sobre cada una de las pantallas tendría ese aspecto, o tendría este aspecto. Es decir, que dentro del colegio de Ginamar habita un objeto anómalo, descontextualizado, del cual solo conocemos la huella, como si perteneciera a un campo multiverso que se dice ahora ajeno. Este sería, por lo tanto, el edificio con el artefacto que está en su interior, con la intervención de los pintores que hicieron las manos de Eduardo Chillida, y de alguna manera el edificio se va llenando de capas de información, parte de las cuales las producen los mismos alumnos. Con este escenario de ruido, alegría, falta el sonido aquí. Se tardó muchísimo tiempo en terminar el edificio por problemas económicos vinculados a la cimentación. Estuvo prácticamente 6 años parado, con deterioro de los hormigones que obligaron a colorearlo, lo cual bueno, fue algo realmente interesante, pues, intervenir como en una obra tuya como si fuera una obra de arqueología o como si lo hubiera hecho otro por el paso del tiempo. Otra obra relativamente feliz fue una cosa en la que nos enfrentamos los arquitectos, que es esta cosa de la casa pareada. Es la casa de las dos familias que quieren vivir en una casa ideal, icónica, pero que no quieren saber de la otra. Es como esa película de de John Travolta y Nicolas Cage, se llamaba Face to Face, donde se intercambian las caras. Y hay una escena donde se disparan uno al otro y dispara la cara del otro. Tú vives por la mañana en una casa, te acercas al baño, oyes el ruido de tu vecino, haces que no lo oyes porque vives en una casa pareada y eres feliz. Por lo tanto, esto de la casa pareada tenía que ver con dos familias. Yo intenté hacer un ejercicio de apretar un poco el programa, en el sentido, estas son las plantas de sótano. A la izquierda se ve el acceso a la casa. La casa solo tiene una puerta. Las dos familias entran por una puerta y luego se encuentran un objeto que intenta esconder por todos los medios que se trata de una dualidad. Esta sería la planta de dormitorios arriba, el altillo, y la casa trata de entrar por la derecha,
bajar una rampa, acceder al objeto cuya cubierta se deforma, haciendo referencia al desnivel donde la casa se ha apoyado. De nuevo, un poco una acción parecida a la del colegio, o sea, se ha puesto cómodo y se ha roto la cubierta, ¿no? Y el garaje, y ahora este proyecto ya no se puede hacer porque el Ayuntamiento de Las Palmas ha dicho que cualquier construcción bajo rasante tiene que coincidir con la proyección de lo que está sobre rasante. Entonces, aquí me gané la mala fama en el Ayuntamiento por haber hecho un truco, que en aquel momento no lo era, pero ahora sí lo es. Este es el acceso a la casa, como ven es una sola puerta. La casa no exhibe que sean dos viviendas, de hecho durante toda la obra le llaman la casa de Montaña Socorro, no las casas de Montaña Socorro. Accedes a esas dos puertas y aquí aparece el volumen de la sala de música que está en una de las viviendas, en el subsuelo, enterrada en el sótano, y en la otra casa una biblioteca. Accedes por esa rampa. La casa por la parte posterior está acabada en aluminio sin anodizar crudo, que luego va adquiriendo una corrosión puntiforme y se vuelve mate. Entras por la rampa. Y este es el aspecto que tiene el objeto, un objeto como abstracto, con una carpintería que lo que intenta hacer es seleccionar las vistas del horizonte y ocultar con esa aleta, esa especie de mejilla, las casas pareadas que están a su lado. En el fondo se comporta como un objeto hasta cierto punto altivo y desprecia un poco el entorno para buscar precisamente la mirada al horizonte y al mar que se ve a lo lejos, como se observa en esta imagen. Estas son unas fotos que hizo Jordi Bernadó, en las cuales él hacía referencia a esa relación entre la casa más convencional que está detrás y la nuestra, que fue considerada la casa más fea de Montaña Socorro durante varios años, hasta que la gente se acostumbra. Como decían los maestros de obra, el ojo se acostumbra, y ahora ya esta imagen es imposible porque hay otras edificaciones delante que están construidas. Esta fachada, que es la contraria, hacía referencia a estas imágenes de Robert Mapplethorpe, esos rostros que él fotografiaba donde la mitad estaba en sombra y la mitad estaba iluminado, y aunque lo parezca, la fachada no es simétrica, los huecos se desplazan ligeramente para generar una cierta imperfección voluntaria, para huir de la simetría estricta, por ese deseo de que no se sepa que son dos viviendas que puedan aparentar como una sola operación de refundación familiar de esas dos familias que deciden vivir juntas. El acceso desde el garaje, algunas imágenes del interior, las carpinterías se hicieron pivotantes, este es el espacio bajo el sótano. La casa tiene un espacio interior de madera y cuando atraviesas ese espacio de madera todo lo que encuentras es blanco. Es como una manzana al revés, el interior es de madera, el exterior es blanco. Estos son detalles de los pasillos. Ese hueco es justo el punto donde un visitante toca la puerta. Es decir, que tú sabes que viene alguien a tu casa cuando ese hueco está en sombra. Las carpinterías del sótano. El espacio de madera de una casa de la otra, el sistema de carpinterías que hacían referencia a los distintos usuarios de la casa, que había niños pequeños en aquel momento que tenían huecos a su escala. Y el espacio de la sala de estar, y esto es un detalle de la carpintería de la cocina, donde la dueña de la casa, que le gustaba coleccionar especias, pues quería un mueble específico que permitiera guardarla de una manera ordenada. La subida al altillo, dormitorio, y por ese hueco se debería ver el horizonte y el mar. El otro dormitorio, y detalles en su interior donde solucionamos las luminarias. Es una obra hecha con mucha ilusión, con muchas ganas y implicando a los propietarios de una manera importante. Yo creo que ahora ya no sería capaz de hacer una casa así. El resultado final fue que, pasado el tiempo, las dos familias entraron en conflicto, la entrada común empezó a ser un problema, y en este momento pues están planteándose la posibilidad de eliminarla y hacer dos puertas. Con lo cual, lo que empezó siendo como una especie de gran operación en común para poder solucionar una forma de vivir, dos familias que deciden vivir de acuerdo y conocerse, ha terminado siendo pues la creación de un conflicto. Esta otra casa cuyo primer dibujo hice en el año 95, se terminó hace 3 años. A veces los proyectos se alargan en el tiempo una barbaridad. Y tienes que ser muy cabezota, porque tienes que aguantar el impulso de tus socios que te abandonan,
cuando el proyecto ya no da dinero, el enfado de los propietarios, las presiones del banco, tienes que pagar tus alquileres también. Bueno, esta es una casa que se sitúa en primera línea de las canteras, en Playa Chica, en esa situación increíble con la barra y con vistas al horizonte marino constante. Y la casa trata de enfrentarte a esa cosa taxidérmica horrible que es tener que mantener una fachada y construir en el interior un objeto nuevo. Es como disecar la fachada, ponerle ojos de cristal a una muñeca y creer que en el fondo has sido capaz de atrapar alguna porción de tiempo. Todo lo contrario a lo que ocurre aquí en este escenario, ¿no? La casa tenía este aspecto cuando nosotros llegamos. Esta es la primera versión del proyecto, la segunda versión, cada una de las fachadas. Estas imágenes las pongo porque se va viendo en el transcurso del tiempo pues todo el trabajo que supone pues ir redibujando obsesivamente todos los detalles, las distintas plantas, con distintos replanteos de programas que van cambiando día a día. Si se hiciera una animación verías un objeto en movimiento, vibrando, cambiando de forma. Cuando de pronto el propietario se plantea dónde guardar su colección de revistas de surf y tiene que hacer un altillo metálico, que luego desaparece en esta siguiente versión. Distintas visitas a proveedores de pavimentos que tienen todos distintos despieces. Tú dibujas durante horas pues todo esto. Y al final, de alguna manera, pues la casa tiene en su interior un objeto. A mí esto siempre me recuerda esa escena de Alien, cuando aparece la criatura atravesando el pecho, que se mueve en el interior, que produce efectos en la fachada. Es una escalera metálica, una especie de tela de araña que ha crecido en el interior, que arranca siendo de hormigón y termina siendo metálica, y que tiene esta configuración. Y por fin la obra se empezó y tenía este aspecto. Había que mantener la fachada separada del suelo, puedes pasar el brazo por debajo del muro, como se aprecia aquí, y cada piecita metálica, cada piedrecita hay que conservarla porque hay un deseo de mantener esa fachada a costa incluso de un coste económico completamente descabellado. Estos son momentos interesantes. Esto es un momento de máximo control, en el que, aunque parezca que se nos va a caer todo en cualquier momento, está todo apuntalado, sujetado, cada piedrecita tiene nombre y apellido y bueno, la tocabas con cariño y con miedo también. Y son momentos de máxima intensidad durante una obra, que los que hayan hecho rehabilitación saben a lo que me refiero. Luego veremos este espacio terminado. La obra tiene una estructura de hormigón, se construyó también durante muchísimo tiempo, cambió de propiedad. Aquí iría la escalera, esto es una jardinera. Este es el aspecto de los huesos de la casa todavía desnudos, esperando a ver qué va a ocurrir. Son momentos de gran brillantez porque todo es una promesa. Cuando estás en esta fase todo puede ocurrir o todo puede echarse a perder y se pasa bien y mal. El deseo final era atrapar el horizonte. Y en la cubierta se soluciona con un árido, igual que el de la playa, como si la casa hubiera salido del nivel de la arena y se hubiera llevado un pedazo de playa a la cubierta. Este es el aspecto que tiene la cubierta durante la obra. Son momentos, como digo, cargados de promesas y donde pues tú sufres al mismo tiempo que sueñas con que las cosas puedan salir bien. Ya te vas dando cuenta de que no tienes todo el control que imaginabas. Ya no es como la casa anterior en que crees que puedes solucionarlo todo. Aquí hay muchas interferencias, el cambio de propiedad hace que la ilusión o la seducción que haya sido capaz de plantear con el anterior propietario se haya roto completamente. Y así estuvo durante muchos años en este aspecto, estuvo casi 6 años así, mientras el propietario anterior la ponía a la venta y la compraba la propiedad que finalmente la terminó. Y un día pues termina por construirse. Esos son detalles de cómo se colocaban las carpinterías, son miradas como muy parciales, como un objeto fragmentado que aún no tiene un cuerpo que puedas enseñar. Y así aparece desde la playa de las canteras asomando la cabeza detrás del giro de lo que ahora es Playa Chica o el Muro Marrero. Aquí casi parece que se está asomando y que en cualquier momento se va a mover hacia la izquierda y va a aparecer completa. Esto duró como 6 años, esta situación, hasta que un día se forra de aluminio de la aleación naval, se habita y pasa igual que en el colegio, empieza a haber vida en su interior, ponen el Sálvame Deluxe en una televisión de 2 metros de ancho y ya la gente vive feliz y reciben visitas y la enseñan y todo el mundo está contento y se olvidan de ti.
y se olvidan de ti, ya no recibes nunca una llamada, ya los domingos por la tarde no te dicen que el dormitorio es muy pequeño y que no cabe la cama, y tú lo echas de menos, y eso es una cosa que los clientes no saben, pero que los arquitectos sufrimos en silencio. Ese momento que sacas la fotografía de la casa, vas con el fotógrafo, la recorres en silencio, vas sacando las fotos, cada vez más silencio, se hace de noche, sacas las fotos de noche y por último cierras la puerta y te vas y sabes que nunca más volverás a ver lo que has cerrado. Los que hayan hecho viviendas unifamiliares saben a lo que me refiero. Incluso los arquitectos hacemos más trampas, sacamos fotos de la casa terminada por fuera, que no está terminada por dentro, y luego sacamos fotos de la casa terminada por dentro, cuando por fuera ya ha sido modificada, y decimos que eso lo hemos hecho nosotros. Pero bueno, esto como no nos oye nadie, no andemos en este discurso. Bueno, detalle, le forramos de aluminio la cornisa a la vecina, nunca supo de esta acción, pero nos parecía interesante que la casa, el aluminio fuera como contaminando todo el entorno, generando una suerte de encuentros donde metíamos los cables de la fachada para que no cruzaran la superficie de estuco con la que se acabó. Y esta es la pared que vimos antes. Este es el espacio que estaba antes a punto de colapso. En la planta baja hay una oficina, en el sótano hay un almacén de material de oficina. Estos elementos son el trazado directo de las instalaciones a las cuales se le da forma intencionada para generar esa especie de bajorrelieve o alto relieve. Subimos al acceso, la escalera de hormigón que mencionaba antes, que ahora se convertirá en una escalera de metal, y algunos ejercicios que hacemos en el estudio para hacer los buzones, el mobiliario, sillas, mesas, todo lo que nos dejen. Este es el buzón de una casa que hicimos en Los Hoyos, y este es el buzón de esta casa cuando se hizo la primera maqueta que está en la mesa del estudio. Este objeto casi escultórico luego se formó parte de una exposición donde cogí un tirador de una puerta y el buzón, y esta pieza se llama Tirabuzón, muy original, y ahí tienes el buzón colocado en la cara interior del acceso de la calle Sargento Llagas en las canteras. Dormitorio y la famosa escalera que costó hacerla, se le mandó a presupuestar a la gente que hizo el Guggenheim, costaba 120.000 euros. Luego se buscó Cerrajería Delgado en Barcelona, 80.000 euros, y al final lo hizo Cristóbal González en el Cebadal en Las Palmas por 20.000 euros. A la primera, y con unos detalles de uniones en cola de Milano que vienen del mundo de la madera, un industrial magnífico sin el cual, pues, encontrar una persona como esa, los arquitectos no hacemos absolutamente nada. La escalera está colgada del techo, si quitaras el suelo se mantendría, y por eso el primer peldaño es de vidrio. Y este es el efecto desde el interior. Hay una variación cromática constante de colores, y luego permite hacer esa cosa tan canaria del golizneo, que es asomarte al balcón, ver a la gente por el paseo. Ellos no te ven porque los vidrios son un espejo, pero por la noche se vengan porque si enciende la luz desde el interior, tú te conviertes en un escaparate y ellos te miran y tú no les ves. Así que hay que colocar estores y hay que tener el cuidado de saber qué cantidad de luz está negociándose en esos espacios para tener control de quién te ve y a quién puedes ver tú, ¿no? Subimos a los dormitorios. Este es el vestidor principal. Este es el aspecto de la carpintería. Bueno, un acabado de madera de Vitacola, el suelo es de teca y el techo es de hormigón armado que se dejó lijado y coloreado simplemente. Todo el mobiliario está hecho en crión, que es una resina blanca, el antiguo Corian. Y este es el dormitorio que antes vimos en obra, todavía en claroscuro, donde ahí irá un televisor. En ese televisor proyectarán una imagen del paseo de las canteras o del horizonte, y por fin el horizonte estará completo. Entonces son gente que saca fotos, aprovechando el carácter de espejo de la fachada. Desde aquí se ve el Teide. Y otra casa en el que ya claramente este asunto de la ilusión pues se vino abajo. Y se vino abajo porque hay un momento que, y es la segunda explicación del título de la charla, en que tú tienes que hacer esa acción que es matar a tu padre. Matar a tu padre tiene que ver con las imágenes que te asaltaron durante tu formación como arquitecto, o aquellos arquitectos que te acompañaron, los tienes que expulsar porque si no te comen vivo. Yo tengo que reconocer que durante mi formación como arquitecto me dejé seducir por tres arquitectos fundamentalmente. Uno lo puedo decir sin problema, que es Álvaro Aalto, siempre queda bien cuando dices esto. Otro también,
Álvaro Sisa, pero Álvaro Sisa es muy pegajoso y he de reconocer que me hizo mucho daño porque es inalcanzable. Y el tercero, al que tuve la oportunidad de conocer, fue Enric Miralles, que introdujo en la arquitectura ese componente del juego y un poco estos mecanismos de aprovechar lo que está pasando para introducirlos como capas superpuestas al proyecto y que lo enriquezcan. Esta es una casa que se sitúa justo detrás del estudio, en la calle de Domingo J. Navarro, Eusebio Navarro, en Las Palmas. Ven ese edificio alto que no está protegido, esta fachada de la derecha sí está protegida, esta es la casa. Y quería explicar que ven que hay una ranura en la medianera a la derecha, porque esa casa es la última casa que queda iluminada por el sol de la tarde por culpa de que el edificio que vimos antes es alto y la fachada protegida es baja. Intentar explicar ahora con una imagen. Estas son maquetas que se hacen, el trabajo de maqueta es muy importante para que todo el mundo sepa lo que se está haciendo, infografía. Aquí aparece la idea de la grieta, que me permite meter la luz hasta el fondo de la casa. Y esta es la fachada y este es el efecto de la sombra. En septiembre este es el patrón lumínico que hace que justo en la ranura, paso a la anterior para que se entienda un poco mejor, justo en la ranura entra la luz al fondo de la casa y permite que sea la última gota de luz que es aprovechada por las viviendas que construyen esta casa. Aquí ven la grieta, cómo se abre hacia el fondo. El dueño es un pintor que hace arte abstracto y está ejecutando este patrón a trozos en la medianera. Esto es como si la medianera se hubiera abierto, como si tuviera una bisagra. Y la idea es que desde el interior aparezca este patrón fragmentado. Esos huecos corresponden a una piscina que está en la cubierta. Y esta es la planta del garaje. El garaje, arriba el estar con la cocina al fondo, los dormitorios abajo. La forma de los dormitorios tiene que ver con experiencias de Coderc o de Marcello Gandini o de autores italianos que trabajaban esta especie de geometría que tiene que ver mucho con la mirada, porque es como si la forma estuviera definida por la mirada que es capaz de torcer muros y doblarlo para poder penetrar hasta el fondo del solar. Paso esto rápido y vemos las fotos del interior. Bueno, el ayuntamiento recibió fatal la propuesta. Hubo que hacer ejemplos de estuco para indicar cómo se terminaba, indicar qué grados tenía cada uno de los enviados de la fachada. Esta cosa estúpida de decir que una cosa tiene 15 grados o tiene 20, porque decían que la arquitectura racionalista no tenía este tipo de inclinaciones. Le hicimos una maqueta, un recortable en la técnica municipal para que en sus ratos libres se pudiera montar una maqueta. Y luego hice este plano absolutamente mentiroso en el cual pues demuestro que cada dintel y cada umbral de cada hueco tiene una relación con el entorno, que por otra parte es un entorno al que tienes que hacer referencia. ¿Que por qué los huecos se mueven? Pues porque un tío que se llama Alejandro de la Sota que hizo ese edificio y movió los huecos y yo los moví al revés. ¿Entienden el dibujo de la derecha, no? ¿O por qué hay un hueco tan grande arriba? Porque un tal Le Corbusier hizo una vez una casa para un pintor y en la parte de arriba le puso un hueco muy grande y yo le pongo un hueco muy grande porque esta es la casa de un pintor. Esas cosas que pasan. Las geometrías tienen que ver con Camargo, tienen que ver con Noguchi. Que por qué este hueco tiene esta forma inclinada, porque hay una caja metafísica de un tal Jorge Oteiza que a mí me gusta mucho y porque hay una grieta, porque Jorge Oteiza en esa caja metafísica de la derecha abajo también hizo una grieta. O sea, este mundo de la grieta que al final termina pues construyéndose pues de esta manera, con esos huecos también de vidrio especular que atrapan las palomas que vuelan, el cielo, las antenas y cualquier episodio lumínico atmosférico que ocurra. Ahí ven la grieta. La única casa de Las Palmas entre medianeras que tiene dos fachadas. La puerta tiene 4,5 metros de alto, pivotante, por esos elementos que sobresale arriba para proteger el trozo que asoma. Y este es el aspecto que ya tiene menos interés del interior, con esos suelos de madera, todo hecho en Crión, igual que la casa de las canteras. Y la campana de la cocina ausente, porque la campana está... Aquí la ven delante de la vitrocerámica, sobresale del pollo con un filtro de carbono que funciona muy bien, pero la campana ha dejado la huella en el techo en un trabajo de escayola como se ve. Y por la noche cuando se pone el sol y se enciende la luz artificial, este patrón de luces coloniza el plano de la calle como si el suelo fuera capaz de atravesar y producir una especie de plano virtual recorrible o por lo menos visible. El espacio de la grieta y distintas imágenes del patio
el taller de pintura, la escalera que sube a los dormitorios, la puerta del baño, uno de los dormitorios, el baño también hecho en Crión, pasillos. Bueno, la construcción es muy elemental, intentando evitar tapajuntas, intentando evitar rodapiés y elementos que oculten entregas entre superficies. Esta cosa que decía Alejandro de la Sota, que es inalcanzable, que era dibuja como piensa y construye como dibuja. ¿Quién pudiera alcanzar ese fin, ¿no? El balcón del patio, el taller de pintura, un aseo en el taller de pintura, la barandilla hecha con un tensor plegado que se nos movía y hubo que hacer esa pieza cortada en láser para evitar que tuviera movimiento transversal. Y al fondo vemos los huecos de la piscina y la fachada de la calle. Esas son fotos que me mandan algunas personas porque descubren que está la grieta y les llama la atención de por qué ocurre este extraño fenómeno. Esta es la casa de noche y la grieta iluminada, y arriba se puede observar el volumen de la piscina en negativo en el hueco grande. Pasamos rápido a otro proyecto más reciente del año 2012, que es la remodelación del comedor universitario delante de la Escuela de Arquitectura, que tenía este aspecto. Algunos de ustedes lo recordará de haber comido aquí, supongo, ¿no? Era un edificio que estaba delante de un jardín, pero no tenía relación con el jardín. De hecho, el edificio quedó inacabado, no llegó a completarse. Este era el acceso a los baños, era relativamente oscuro, y lo más interesante eran esos escalones que te permitían, cuando llevabas la bandeja, de pronto darte cuenta que no veías tus pies y hacer un ejercicio de equilibrio que era muy ameno para los que habíamos conseguido llegar intactos a las mesas. Bueno, este era el estado original del edificio. El proyecto original el estado original era esto, y se trataba de generar un solo plano de referencia para que los minusválidos pudieran entrar cómodamente, cubrir el patio central y descubrir un patio que había cubierto. Y sacar esa especie de brazo que se ve en la parte inferior, que permitía que el plano del interior del comedor permitiera evitar el jardín a la cota de los árboles, de los cactus, que ahora veremos que han crecido maravillosamente. Y la cubierta, que es un espacio vacío con un material que se llama el barrisol, que es una especie de PVC tensado, que permite cubrir grandes superficies con un acabado tenso y nítido y brillante. Ahí se ve el plano de referencia, la cubrición del patio y las perforaciones que se le hacen a las dos pirámides del edificio original para meter luz. Estos dibujos son muy aburridos, pero les dedicamos muchísimas horas a hacerlo y por eso los enseño. Esto es una especie de pequeña venganza. Como si sometieras el edificio a una especie de autopsia. Una vez terminado, estos dibujos no tienen más interés que reconocer situaciones espaciales que realmente son difíciles de reconocer en la realidad. A veces el dibujo tiene capacidad de hablar de arquitecturas que la arquitectura física no es capaz de evocar. Carpintería. Y aquí aparece un trauma, que es que yo nunca he hecho un edificio que tenga más de 80 metros. Y me di cuenta que este edificio no llegaba a los 80 metros. Entonces ven que abajo está la cubierta del comedor y nos imaginamos una especie de toroide que girando permitiera construir una especie de donut, un toroide, como es el nombre geométrico de la figura, que tuviera 80 metros de diámetro. Sería esa figura que vemos arriba a la derecha y que se comporta, este es el espacio que giraría, que hace referencia a algunas imágenes que vienen de mundos ajenos, como son los automóviles, el Lamborghini Diablo en este caso, y es esta figura. Este es el comedor que está realmente construido. Cuando se refleja hacia un lado, produce esta especie de generatriz que es posible percibir por el reflejo de las dos superficies que construyen ese espacio hueco, y cuando se refleja hacia el otro lado, pues termina colmatando esa figura de 80 metros que por fin puede construir de nuevo. Otra referencia al padre. Mi padre nació en 1904, que fue el año en que nació este señor, que es Giuseppe Terragni.
Siempre que veía a mi padre pensaba que si Terreño hubiera estado vivo, Terreño murió a los 39 años, pues sería como mi padre. Mi padre vivió hasta los 96 años. Entonces la obra de Terrañi me ha acompañado siempre, en parte por esta razón, una razón casual, pero que en alguna manera pues, te ancla de manera insólita a la obra de un autor que todo lo que hizo absolutamente está bien. Siempre me llamó la atención esa masa de muro ciego en este colegio infantil, o más concretamente en la Casa del Facio, que es ese edificio que se veía a la derecha, esa masa ciega que está rematando lo que por otra parte es un edificio que está llamado a recibir una multitud que alaba y grita y vocifera para alabar la figura de Benito Mussolini. Esta es la masa, esta obra de Terrañi en Como, y cuya explicación la da el mismo Terrañi en este dibujo increíble. Dice, los campaniles de las plazas italianas que existen como una especie de brazo que habla del poder político que te puede aplastar en cualquier momento, yo lo evoco solamente comprimiendo toda la masa en esta masa oscura, en esta masa ciega. Y de alguna manera la referencia a esta obra de Terrañi aparece en el comedor en esta operación, que es lo primero que ves cuando entras por el acceso superior al campo. Ves esta imagen anterior, ¿no? Este es el objeto construido, que tiene la torre y tiene la masa de Terrañi, que se perfora para hacer visibles pues, fragmentos del cielo, que se construyen esas carpinterías que producen reflejos de nuevo. Este tema de reflejos es como un tema recurrente también que aparece. Aparecen filos, donde los objetos pierden el espesor y pierden la masa perceptiva, y aparece como un reloj de sol que en esa variación de esa geometría de la sombra y de la luz pues va dando información sobre una cualidad del cielo de Tafira, que es esa nitidez de la luz, sobre todo en el mes de septiembre. El momento de la promesa, cuando todo puede suceder, y las fotos de la obra, que a mí me gustan mucho más que la obra terminada, cuando ya se colocó con los muebles que la universidad terminó pues, adquiriendo. Es un espacio que cuando te mueves en su interior pues adquiere distintas configuraciones porque va cambiando de forma. Eso introduce desde mi punto de vista una cierta riqueza visual que siempre me ha resultado atractiva. Y ese es el barrisol, ese es el material que como ven es una sola pieza de PVC que se tensa con calor, con un ventilador caliente y que permite cubrir grandes luces, en este caso de 12 metros. Y este espacio, que es una de las pirámides perforadas, ya no existe, porque el Cabildo consideró que era aburrido y soso y lo pintó de amarillo y rojo. Y lo llenó de canaletas y le puso un montón de luces. Así que, bueno, esto fue lo que yo hice. Por eso les castigo poniéndole muchas fotos de día, de noche, al atardecer. De nuevo, Max Bill en el techo, en una de las luminarias, que era la figura que recordamos que estaba en el interior del colegio de Ginamar. Esta obra, que es las 15 variaciones de Max Bill, luminarias que aparecen en su interior, que tienen que ver con una obra anterior, que es una casa que hice en vecindario, en cuyo interior pues, se desarrollaron esas luminarias con 2 tonos de fluorescente para intentar evocar la luz día. Es una vivienda y un estudio de abogados, y un despacho de abogados. Esta luminaria pues, termina apareciendo en el interior del comedor. Este es el mobiliario que terminó poniendo la universidad, que produce un deslumbramiento terrible, porque cuando estás en su interior, esas mesas iban de color negro. La luz se refleja y te daña la vista. Muchos alumnos se han quejado de esta elección del material, pero, en fin. Luego los arquitectos nos pasamos la vida dando explicaciones de lo que no hicimos. Ahora está abandonado. Lo van ocupando por trozos con distintas dependencias del Cabildo. No saben qué hacer con él. Quizás sea el momento de hacer una hermosa hoguera. Howard Rourke, ¿saben quién era? El personaje que interpreta a Gary Cooper en El Manantial, que se da el placer de quemar una obra suya que no le había quedado bien. Si no puedes triunfar como arquitecto, por lo menos que salgas en las noticias. El lavabo de hormigón pintado con resina amarilla
y esto se llama la espada de Damocles, es una luminaria que está colocada en la torre, en el interior de la torre, justo encima de la mesa donde come el rector, que no se portó bien conmigo durante la obra. El patio que se descubrió, y esta operación de poner un muro que de pronto hace que la sombra de las palmeras se convierta en una gráfica interesante. El acceso por la rampa que permite que personas en silla de ruedas puedan acceder. Y un pequeño homenaje a este señor, a Marcel Duchamp, en esa puerta corredera con una rueda de bicicleta que es funcional y que es el acceso principal al edificio. Y ya nos vamos al exterior de noche, son exposiciones de 3 segundos, por eso la luz del cielo aparece manchada con la iluminación de las palmas, con ese tono rojizo. Y solo quería, este es el brazo que se mete dentro del jardín que está delante. Y ocurre eso, que de noche cada una de las luminarias de Philips que convierten la luz en blanco y negro, esta foto no está retocada, esa es la imagen real. No es que sea una foto en blanco y negro que se haya coloreado, esa es la imagen real que se aprecia por el tipo de luminaria que coloca la universidad, pues produce este tipo de decalaje de tonos de gris. Otro referente, aparte de Terragni, es Méndez de Rocha en esta casa, de tal manera que podríamos decir que la fachada del comedor es la casa de Méndez de Rocha sumada a la fachada de Terragni de la casa del Facio. Y ese componente reloj de sol que va indicando con sus variaciones pues, la cualidad de la luz de Tafira. Este interior sería el negativo sería realmente el negativo de esta obra. Y esto es el último proyecto que voy a enseñar. Este es el estado del escritorio de un ordenador. Aquí está el proyecto entero, arriba están las estructuras, memoria y carpintería son esos planitos que están a la izquierda abajo, instalaciones en vertical, fachadas, secciones. Cuando organizas el escritorio así, las cosas empiezan de nuevo a relacionarse, a tomar contacto unos elementos con otros, los dibujos con la carpintería, las secciones con la estructura, y se produce una situación parecida a la que describí antes en el estudio, donde cuando pones cosas juntas empiezan a hablar entre ellas. Esta casa tiene que ver con esta frase de mi querido Álvaro Aalto. Dice, esa curiosa propiedad de crecimiento y flexibilidad se refleja con contundencia en los principios arquitectónicos de la Casa Careliana. Hace referencia a un proyecto de Álvaro Aalto, la Casa Careliana. La cubierta carece de un ángulo fijo dependiente. Precisamente el uso aparentemente arbitrario de la inclinación de la cubierta permite luego el surgimiento de un conglomerado de edificios parecido a una macla de cristales. Esa pendiente libre es ya de por sí un caso curioso, por no decir raro en arquitectura. Bueno, aquí me he venido arriba. Este proyecto se desarrolló en un momento en el que yo no tenía trabajo. Estuve como 2 años mirando las pantallas del ordenador como si fueran ventanas mirando al pasado. Y todo lo que pasó en esos 2 años terminó cayendo aquí dentro. Por eso este proyecto, no sé si considerarlo un buen proyecto o simplemente el resultado de esa especie de frenazo producido por la crisis de nuestra profesión en el año 2012, en el que, como repito, se convierte en un lugar en que todo lo que te pasa por la cabeza, todas las referencias, todas esas imágenes que te asaltan, todos esos procesos creativos que has querido desarrollar y no tienes oportunidad, de alguna manera aparecen aquí. Yo llegué a creer que este iba a ser mi último proyecto. Es una casa de 2 familias, tiene 1.500 metros cuadrados, está en el sur de Gran Canaria, en Bellavista, cerca del restaurante La Viuda de Franco. Son 2 cuerpos con un patio central y un balcón que sale en la parte derecha, que es un balcón de vidrio, en sus 3 lados, con tierra, y un terrario colgado, porque arriba vive uno de las 2 familias y no tiene acceso al jardín, al que sí tiene acceso el hermano que vive en la parte inferior. Este es el aspecto de la casa. Estos son los distintos planos que van sucediendo. Este es el sótano, en el que hay un espacio de reunión, hay una sala de cine, hay un aparcamiento para 8 coches, hay un gimnasio, una biblioteca, la piscina, espacios técnicos, la casa de la planta baja con sus 4 dormitorios, el espacio de la cubierta plegada que va a solucionar el cuerpo de la parte inferior,
y una serie de recorridos en el interior que tienen un cierto carácter laberíntico que hacen que la casa se multiplique en su percepción, un poco como ocurría con aquellas imágenes que enseñé del patio de la casa de montañas de Eusebio Navarro, como ocurría con el espacio interior del comedor. De alguna manera todas esas obsesiones pues van cayendo aquí. La vivienda de arriba, que se diferencia en dos cuerpos, el estar en la parte inferior y los dormitorios arriba, a los cuales se accede cruzando un puente al exterior. Y las cubiertas, con esa cubierta plegada, con una pendiente no constante que permite, o yo quisiera creer que permite que debajo aparezca ese mundo cristalográfico. Y unos planos maravillosos que me encanta, que nunca enseño, que son los planos de estructura, donde realmente le ves los huesos a los edificios, donde ves cada una de las armaduras entendiendo lo que ocurre en su interior, las secciones dando información sobre cómo se construye la cosa. A mí estos planos me parecen muy bellos, perdonen que les aburro enseñándolos, pero todas esas superficies, esos detalles que son un chequeo que luego el calculista produce sobre tu proyecto es maravilloso porque terminas conociéndolo pues mucho mejor tú mismo, ¿no? Esta es la cubierta de ángulo no constante, la sala de estar principal, la sección transversal. La estructura tiene unos pilares en V porque no tiene junta de dilatación, por lo tanto los esfuerzos de dilatación se colocan en el plano horizontal y el único pilar que es capaz de no deformarse, un pilar así haría esto y un pilar en V como un triángulo se mantiene estable. Todas las distintas fachadas de los dos cuerpos, 4 fachadas, la fachada de la sala de arte en la parte inferior y hay un hueco que atraviesa la casa de parte a parte donde ven un dron dibujado ahí. Esto es motivado porque ese hueco mete un poco de exterior en el interior de la casa, ese hueco va pintado en rojo, la luz que entre por ahí manchará de rojo el espacio de la sala de estar y producirá pues un efecto cromático que creemos que puede ser interesante. Esta es la maqueta que se hizo para explicar el tema de la cubierta, cómo debajo se mete el programa sin hacer énfasis en dar información sobre cuántas viviendas hay en su interior, el balcón de vidrio, la sala de estar, una parte como inacabada de hormigón que queda en la parte izquierda de la casa. Esa pirámide hace referencia a una pantalla de proyección de cine que está en la cara interior y hace referencia a la forma geométrica de la proyección. La piscina y las perforaciones de un alero para meter una luz intencionada en el interior del patio. La ruina le llamamos a esto, la parte de la casa que está sin terminar. El alero, la piscina, el balcón, la pirámide de la sala de proyecciones. Y este es el aspecto que queremos que quiera la casa, un hormigón bruñido, negro, coloreado, con una superficie de vidrio también con acabado en espejo. El patio, esperamos que tenga este aspecto cuasi salvaje. Y este es el espacio interior también acabado con barrisol, los pilares en V y el hueco rojo con la luz manchando de color el interior de la sala de estar. Y esto ya son fotos de la obra, el garaje, un patio inglés que ilumina la sala de arte, los huecos de la piscina que son herederos de la casa de la calle Eusebio Navarro, la estructura mixta del garaje. Esta viga tiene 17 metros y tiene 45 centímetros de canto, es una estructura mixta a la que hay que llevar a su sitio con unos gatos hidráulicos, irla descolgando poco a poco porque da una flecha máxima de 3 centímetros que hay que controlar. Es una estructura que en ese sentido hay que monitorizarla para ejecutarla correctamente. Creo que ahí se ven los gatos hidráulicos colocados. La subida del garaje a la planta principal, los pilares triangulares de la planta principal, detalles del encofrado, la piscina. Esta es la vivienda de arriba, la sala de estar, y esta es la vivienda de abajo, encofrada hace una semana y media. Este es el hueco rojo, lo que irá de rojo. Esta es la comparación entre lo que pretendíamos conseguir y la realidad. Bueno, para terminar, no le voy a enseñar esta casa, le voy a enseñar el proyecto que he tardado más tiempo en mi vida en hacer, que es una cosa que está dentro de esta casa,
que está en la parte de arriba, en un altillo, en este espacio que es un apartamento, está acabado con este tipo de terminaciones de crión, blanco, en fin, es un vestidor con una sala de estar, un pequeño dormitorio, un aseo. Es una casa en Ciudad Jardín. ¿Por qué digo que es el proyecto que más tiempo ha tardado en construir? Porque es una mesa, que es la que aparece en el cartel de la conferencia, que está inspirada en esta mesa de Humberto Rivas, que es esta mesa. Esta mesa se proyectó para la Casa de las Canteras por el primer propietario, hace 30 años. Y al final, en una visita al estudio, la propietaria de esta casa la vio y le interesó hacerla, y es este objeto que es una especie de nave nodriza que debajo tiene unos módulos para colocar elementos vinculados al vestidor. Se construye así con una plantilla a escala 1:1, se le va dando forma y que constituye por una auténtica estructura. Y a mí me gusta esta imagen porque me la imagino como una cubierta de un edificio, y también porque es esa cosa del tiempo como material de construcción, aguantar durante todo este tiempo el deseo de hacer esta mesa prácticamente sin variaciones con respecto al diseño original. Estos módulos tienen ruedas y pueden meterse debajo, forman esta especie de conglomerado, o pueden adoptar posiciones relativas como esta. Bueno, para terminar, a mí me gustaría hacer lo que hizo este señor. Este es Michael Eisner, cuando construye el doble negativo en Arizona, y como él ya tiene la obra construida, contrata una grúa que la ven en la parte superior izquierda, se cuelga y con una cámara fotográfica saca un alzado lateral, una planta y otro alzado lateral. Si los arquitectos fuéramos capaces de hacer una sola obra cada vez, no haríamos planos, porque estaríamos sentados en la obra diciendo un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Como esta casa, hice hace 5 años en Arinaga, que mi único propósito es, ante un entorno sin interés y ante la situación agresiva del tiempo, el calor, el viento, atrapar esta fotografía de un avión porque se sitúa en el corredor aéreo del aeropuerto de Las Palmas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.